Yo quiero seguir este legado de Dios, nunca defraudar este legado especial, pues del cielo junto a ti quiero llegar. Yo iré, llevaré el legado de Dios. Apreciados hermanos y amigos, que la paz y la gracia de Dios sea con todos. Hoy continuamos con la secuencia de nuestra serie Legado. Y quisiera empezar leyendo el texto de Jeremías, el capítulo 17, el versículo 7 y 8. Y dice: bienaventurado el hombre que confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor, porque él será como un árbol plantado por las aguas y que extiende sus raíces junto al río, y no verá cuando llegue el calor, pero su hoja será verde, y no tendrás cuidado en el año de sequía, ni dejará de dar fruto. En esta secuencia de legado, venimos hablando de personas que han entregado su vida totalmente en las manos de Dios. Y en esta oportunidad tenemos privilegio de tener en nuestra serie al pastor Adalicio Fontes. Él es de Brasil, pero actualmente trabaja en Portugal. Además colabora también como director de familia de la Asociación General. Pastor, bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera iniciar, como lo hacemos con muchos de nuestros colaboradores, con la secuencia, haciendo algunas preguntas, porque quisiéramos conocer, así como hemos conocido de otros, conocer también de usted su experiencia dentro de todo el ministerio, de su trabajo, de su desarrollo dentro de evangelizar. Y de hecho conocemos que no solamente estuvo en su país, también ha estado en otros lugares, pero a mí en particular me gustaría conocer un poco más, saber algo más de usted. Y una de las preguntas que tengo es: ¿hace cuánto tiempo inició usted su ministerio? ¿Desde qué año empezó? Y nos puede contar a breves rasgos cómo fue y todo esto. ¿Cuándo empieza usted? Muchas gracias, hermano Jaime. En verdad es un trabajo muy maravilloso, el trabajo de Dios en nuestros corazones. El Señor me llamó para el trabajo cuando tenía 17 años, en una campaña evangelística donde estuvo presente el pastor Geraldo Runge y pastor Pedro Fridiuk y su equipo. Y en esta campaña yo conocí a Jesús. De ahí, al final de esta campaña, que fueron 6 meses de campaña, 6 meses. Y interesante que de ahí, al final de la campaña, me fui a la central de nuestra obra en Brasil, en São Paulo, invitado por ellos. Y llegando allí, entonces empecé a trabajar el comportaje. Esto fue en 82. 82. Cuando fuiste para Sao Paulo, pastor, ¿y estaba usted bautizado o...? No, me fui como interesado. Ellos me invitaron para un congreso al final de la campaña y claro, la invitación sería para quedar en São Paulo. Entonces me recuerdo que ellos un día fueron en mi casa, en la casa de mis padres, y hacer la despedida y cantaron ese coro que dice: si me dejan los padres, los amigos, no vuelvo nunca más. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y esto fue maravilloso porque a partir de ahí yo tuve unas experiencias con Dios. Y llegando en São Paulo, enseguida hubo un congreso. Entonces en 82
me bauticé con 17 años. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Yo justamente era demasiado pequeño a esa edad. Y me alegra saber que desde el 82 hasta casi aproximadamente 40 años viene dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí. Y de ahí entonces, en 80, yo fui transferido para 2 ciudades, trabajé en dos ciudades como comportor. Y fue una experiencia muy difícil porque en realidad no es fácil comportarse para quien no tiene experiencia. Y entonces tuve muchas lindas experiencias el comportarse. Y después, en 84, fui invitado para trabajar en una campaña, a ser parte del equipo de una campaña en otra ciudad llamada Curitiba, Paraná. Y ahí tuvimos 2 campañas, igual la campaña que yo conocí al Señor. 6 meses también. No, esta campaña fueron menos tiempo, fueron 3 meses cada campaña. Y en una carpa grande, ¿no? Y de ahí tuvimos lindas experiencias. En 84 tuve la invitación para participar del seminario en Maranata, en Argentina. Entonces quedamos de 85 hasta 87, el primer seminario, la primera promoción en Argentina, hasta 87. Mire, hasta ahora no hemos tenido nadie de una primera promoción de un seminario y de hecho fue uno de los primeros seminarios también de nuestra iglesia, ¿verdad? Sí. Y eso pues creo que es interesante. Y me gustaría hacerle una pregunta un poco más a lo mejor complicada. Sabe, nosotros en la vida a veces no sabemos cómo Dios nos llama. Y yo creo que todas las personas de alguna manera es que Dios utiliza un llamado para una determinada labor. Ahora la pregunta a usted, ¿cree que fue llamado por Dios para este ministerio? Mira, el llamado yo veo como una vocación y creo profundamente en el llamado. Yo no tengo ninguna duda del llamado del Señor. Cuando yo estuve en la escuela, yo tuve una experiencia muy así, una experiencia con Dios. En una materia no me salí tan bien y saqué una puntuación un tanto baja, ¿no? Tenía que ser 10, entonces yo saqué solamente 5. La mitad, ¿no? La mitad. Y esto me decepcionó mucho. Entonces, en esta noche, yo salí afuera, porque ahí era una finca, un local muy próximo a la naturaleza, y ahí me quedé llorando, lloraba mucho. Y el administrador de la escuela, que era así muy amigo de todos, y me vio llorando y me preguntó. Y yo he dicho para él, mira, yo creo que no es un llamado. Yo creo que no es para mí esta situación, porque no es posible y yo no conseguí. Entonces me recuerdo como hoy cuando él me dijo, mira hermano, recuerda de la palabra pasará, pero sigue en frente, el Señor tiene un llamado para ti. Y a partir de ahí yo tenía en mente el llamado del Señor, una misión, y tomé esto como un llamado de Dios. Y de ahí volví a Brasil, enseguida tuve un campo como comportor, trabajé más o menos 1 año y después ya entré como obrero bíblico, como medio periodo. Interesante. Voy más allá, a lo mejor es un poco más profunda la pregunta. Usted nos ha contado
como había sucedido a lo largo de su vida, ya estando dentro de la iglesia, incluso habiendo pasado por una escuela misionera, una experiencia así. Conozco a muchos que iniciaron el colportaje, probablemente pasaron por una escuela misionera, pero a día de hoy no están trabajando dentro del ministerio. ¿A usted qué le motivó a seguir? ¿Cuál fue la motivación que usted sintió? Dijo, yo quiero esto, me gusta, me apasiona, o ¿qué le motiva a usted? Mira, Jaime, yo creo que la experiencia con Dios es lo más grande que puede acontecer. Cuando uno tiene la experiencia de la escuela misionera, es una parte. La otra parte es la práctica de todo que has aprendido. Y es interesante porque cuando uno sale de la escuela, se cree dueño de la verdad. Y yo tuve muchas decepciones en ese sentido. Cuando he visto que eso no funciona, no es así. Y ahí entonces viene esa total dependencia de Dios. Y en el campo, con las almas. Y yo tenía en mente, a pesar de las muchas oportunidades que tuve en la vida, de buenos trabajos, porque en el comportaje tú encuentras mucha gente que te ofrece muchas cosas buenas. Pero yo tenía en mente que el llamado de Dios, no tenía duda de este llamado, porque me encanta trabajar con almas, me encanta mirar a la gente y ver que la gente, después de una situación difícil que vive, donde busca todos los medios, todas las puertas, todos los recursos, y siempre le falta algo. Y cuando nosotros llevamos esto, que es Jesús, seguramente es una alegría para todos. Es interesante lo que usted dice, sentir el llamado de Dios. Y sobre todo creo que esa es la experiencia con Dios, ¿verdad? Porque usted mencionaba, una cosa es estar en una escuela misionera, salir, pensar que prácticamente lo he aprendido todo, ¿no? Sí. Y llegas al campo, a la realidad, y te das cuenta que algo más falta. Es otra. Y yo creo que nunca terminamos de aprender, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo cada día, y sabemos que el Señor en su palabra ha dejado un mensaje tan amplio, y que por mucho que lo estudiamos, cada vez que repetimos, encontramos y descubrimos cosas más interesantes. Bueno, según su experiencia, usted ya viene muchos años en el ministerio. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue ordenado como pastor? Aproximadamente, ¿en qué año? Ya nos ha mencionado que fue llamado como colportor, luego como misionero y ahora como pastor. ¿En qué año más o menos fue llamado para el ministerio como pastor? Cuando la Asociación Brasileña me regaló un campo para trabajar como obrero, y trabajé por corto periodo, después me llamó como obrero de medio tiempo, después de tiempo integral, llegó un momento que he recibido la invitación por parte del presidente, ¿no? Y después fue llevado a la delegación, donde se aprobó la consagración. Y esto ocurrió en 1998, en un congreso de asociación. Ahí el Señor me hizo el llamado, y una cosa les digo, Jaime, y que es muy importante, con la ayuda de Dios, yo he tomado una decisión en mi vida. Nunca decí no al Señor. Todos los llamados, todas las invitaciones, yo tengo muchas limitaciones, pero una cosa yo puse en mi corazón, de nunca rechazar un llamado de Dios.
y puedo decir con toda seguridad que el Señor me bendecido mucho, porque en muchos llamados no son, bueno, esta cosa que se puede decir, esto es maravilloso, aquí no vas a pasar ninguna prueba, nada. No, muchas pruebas, muchos desafíos, pero siempre dije al Señor sí, y el Señor siempre me ayudó. Con esto nos dice que el Señor siempre da la salida para todo, ¿no? Sí. Siempre que confiemos en Él. Y tras su experiencia realizada en el ministerio, ya más o menos han pasado dentro del pastorado un promedio de 23 años aproximadamente. ¿Usted cree que el ministerio es una vocación o es una profesión? Mira, yo tengo pasado por muchas experiencias, porque dentro del ministerio tú tienes la oportunidad de tener colegas ya del ministerio como pastores, y tiene también los que están se preparando para ese ministerio pastoral, ¿no? Entonces, así, he visto muchos que tienen tomado como una profesión y ha fracasado. El ministerio, yo creo, como experiencia personal, es una vocación. Es algo mucho más que una profesión, es algo mucho más que una formación en teología, es algo mucho más que un trabajo, es una vocación donde tú recibes de parte de Dios, y no importa lo que enfrentas, tú estarás siempre como un trabajador que ha dedicado tu vida al Señor, sea como sea, para la vida o para la muerte. Sí, es interesante. Yo hacía esta pregunta porque, como usted se habrá dado cuenta, y de hecho lo ha mencionado, una profesión es algo que tú lo realizas porque tienes que hacer algo en la vida. Sí. Una vocación es algo que tú lo haces prácticamente como algo que te encanta, te apasiona, que lo vives, lo sientes. Y cuando se siente es algo diferente, porque no te es pesado, no es una carga, es una satisfacción, es una alegría, y el tiempo pasa y continúa. Y me alegra saber que sea una vocación que va mucho más allá de un trabajo, por así decirlo. Y es muy gratificante porque tú haces para el Señor, tú no haces por el salario. Tú no haces por nada, es para el Señor. Y así como muchos pastores que tienen muchos talentos, tienen mucha sabiduría, podría estar con su vida financiera muy bien afuera del ministerio, pero ha dedicado esta vida, ¿no?, para el ministerio. Y son bendecidos. Yo creo que no hay otro trabajo más grande, más poderoso, más fuerte que el trabajo ministerial dentro de la vocación, dentro del llamado. Pastor, una pregunta. Durante su tiempo de trabajo, ¿alguna vez se ha sentido solo en un momento como que no había nada? Un momento de tristeza como lo sintió Elías, que parecía que no, ni siquiera se sentía como que Dios estaba allí, y un momento de que no había paz, y por mucho que lo intentaba no se encontraba y estaba triste. ¿En alguna ocasión ha sentido esto? Sí, nosotros dicho que pastor también es oveja. Tenemos nuestros momentos difíciles en la vida. El pastor es alguien donde las ovejas necesitan de visitación, de oración, de trabajo, de comprensión, no importa el horario. Pero a veces yo cuestiono
que el pastor también es oveja. Cuántas veces ellos necesitan de oración, de una visita, de alguien que diga, pastor, estoy orando por ti. Pastor, yo quiero hacer una visita a ti para orar contigo en tu casa. ¿Entiendes? Entonces, dentro del pastorado nosotros tenemos nuestros momentos muy difíciles. Y me acuerdo que antes de ser chamado para el ministerio, yo trabajaba con un pastor que era vicepresidente de nuestra obra en Brasil. Y este pastor se decepcionó mucho y él acabó tomando una posición para otra organización. Y nosotros trabajábamos muy estrechamente. Era como Elías y Eliseo. Y yo colaboraba con él porque él era el pastor y yo era el misionero. Y trabajábamos en el mismo campo. Llegó un momento que él tomó una decisión de no seguir con nosotros, pero no fue todo. Él convenció a muchos hermanos que se fueron con él. Y cuando yo fui enviado a este campo, fue repasado para mí el campo con ninguna iglesia, ninguna construcción, nada, y solamente dos hermanos, 4 conmigo y mi esposa. Las iglesias que tenía estaba lejos de esa ciudad. Yo fui enviado para esta ciudad para abrir campo y atender las 2 hermanas como miembro de iglesia que teníamos ahí. Y después de 4 años nosotros teníamos 18 miembros de iglesia y 48 miembros de escuela sabática. Y teníamos una iglesia construida. Pero al final de los 4 años, bueno, hubo esa situación y el pastor entonces llevó a toda esta gente. Yo quedé conmigo y mi esposa y 2 hermanas. Tal como empezó. Exactamente. Entonces yo no entendía esto. Y yo vivía en una casa cerca del monte. Y en esta ocasión yo estaba solo porque mi esposa estaba en São Paulo. Y me fui para el monte. Y ahí lloraba y no entendía el por qué, Señor. ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y porque yo no entendía, no encontraba una respuesta. Y eso lloraba mucho. Y no tenía nadie que pudiera me consolar. Mi esposa no estaba. En esta época la conexión era muy difícil. Y las almas se iba y yo no sabía qué hacer. ¿Qué hacer en esa situación? Entonces para mí fue la experiencia más difícil que he pasado en la obra. A veces pensamos, y cuando uno ve a un pastor, a lo mejor pensamos, no, es una vida muy bonita, ¿no? Una vida diferente. Pero de hecho creo que trabajar con personas es un trabajo no fácil, complicado, porque los seres humanos tenemos esa libertad de tomar la decisión e ir y cambiar cuando queramos, como sucedió lo que usted nos está contando, que empezó con 2 y al final, después de un tiempo de trabajo, termina otra vez con 2 personas. Y de vuelta a empezar, y además ahora empezaba solo, no estaba la familia y estaba solo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir a los que nos están viendo? Que a veces probablemente ellos pasen ciertas dificultades, ustedes estén pasando por algún problema, como lo ha pasado usted. Pero lo importante está en seguir adelante, de confiar en el Señor. Usted dice, dedicó tiempo a solas a orar, a llorar, a pedir a Dios una aclaración, una explicación del problema. Y al final Dios respondió seguramente su oración, ¿verdad? Sí, seguro. Después de esta amarga experiencia, después de
2 años yo fui consagrado al ministerio pastoral y después seguimos trabajando en esa ciudad, ¿no? Y de ahí se levantó otros hermanos. Y claro que la obra no se concentró solamente ahí, pero en otras partes también la obra siguió. Y es así, el chamado, por isso que não pode ser solo um chamado, tem que ser vocação, porque senão é muito difícil suportar, muito difícil. Pero é gratificante quando tu vês que o Senhor está actuando y Él responde las oraciones. Creo que con esto nos queda claro que Dios está siempre con nosotros. Así. Desde el momento que nosotros decidimos dejar nuestras vidas en sus manos, a partir de allí Él nos toma en las manos y nos dice, yo te voy a llevar, ¿no? Y se cumple, creo, la promesa que decía David, que aunque pases por las aguas no te ahogarás, y aunque pases por el fuego no te quemarás. Así es. Creo que esa promesa es realidad en su vida, como también puede ser realidad en la vida de los que nos están viendo. Si es que invitamos a todos nuestros hermanos que nos ven, tras escuchar esta experiencia, que tú hagas tu experiencia con Dios. Quisiera decir algunas palabras para despedirnos, algún texto que le dio a usted esa fortaleza espiritual para seguir adelante a pesar de todo lo que ha pasado y aún seguir confiando plenamente en Dios. Mira, Jaime, sí, nosotros tenemos dentro del ministerio muchas experiencias maravillosas, experiencias que nos firman cada vez más con Dios y nos da una seguridad tan fuerte, tan grande, que es imposible volver, es imposible. Assim como Pedro, por más que pasa por experiencias difíciles, pero está en la sangre el ministerio, la vocación. Y eso es muy, muy interesante. Mira, a mí me encanta trabajar con familia. A mí me gusta porque nosotros sabemos que la familia es la base. La familia es una familia bien ordenada. Esta familia es una bendición. Es una bendición en todas las áreas. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo trabaja mucho para destruir, porque la misión del diablo es destruir las familias. Porque destruyendo la base, ahí está la sociedad, está todo. Y Dios, Él necesita que se levante instrumentos para restaurar. Y una de las promesas que nosotros tenemos dentro de la palabra de Dios es la restauración de familia, ¿no? Y esta es la obra de Elías para los últimos días. Trabajar para restaurar esas familias, porque familias restauradas son familias que llevan su propia experiencia para que otros puedan trabajar, ¿no? Y hay un texto que a mí me gusta mucho, que es el de Isaías, capítulo 30 y versículo 21, que diz assim: Entonces tus oídos oirás a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco tosáis a la mano izquierda. Este versículo yo he recibido
en día de mi bautismo y llevo conmigo hasta hoy, ¿no? Y es un conforto muy grande porque te da una seguridad de que Jesús es nuestra opción de vida. Jesús es nuestro camino. Pero Él nos da directrices y te dice, mira, ese es el camino. No te aparta de este camino, ni para la derecha ni para la izquierda. Porque Jesús vino a traer para nosotros un camino derechito al cielo. Y cuando nosotros tenemos esa experiencia con Dios, seguramente Él nos guiará en todo, en todo. Entonces, mi deseo es que el Señor restaure nuestras familias cada día y que nos prepare para el encuentro con Jesús que vendrá a nos buscar a todos. Creo que coincidimos en eso, todos estamos creyendo en esa promesa de que Jesús vendrá por nosotros. Pastor, le agradecemos por el tiempo que nos ha dedicado a nosotros con esta serie que estamos desarrollando bajo el lema legado. Dios le bendiga y queremos también decirle a los que nos están viendo que esperamos que ellos puedan tener experiencias maravillosas con Jesús, así como usted lo ha tenido. Y que cada uno de ustedes cada día prueben con Dios. Vendrán momentos difíciles. El pastor ha contado que no todo es bonito en la vida, no todo es maravilloso. Hay momentos que estamos en la cima y hay momentos que estamos en el hoyo. Pero Dios de allí te va a sacar cuando confías en Él, ¿verdad, pastor? Así es. Así es que gracias por su tiempo una vez más. Dios le bendiga. Quédense con nosotros en esta serie. Y pastor, un privilegio tenerlo en nuestro programa y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y yo que agradezco la oportunidad. Y bendiciones a todos con estas lindas experiencias que el siervo de Dios tiene en lo largo de su vida. Así que muchas gracias. Amén. Hasta una próxima oportunidad. El legado de Dios, como instrumentos en las manos del Señor. Tantas ilusiones de servir al Creador. No es tan fácil el camino, hay temores. Había pasado todos los periodos, vamos a decir, todos los procesos que dentro de nuestra iglesia de la Reforma, en lo que es colportar, obrero, anciano, pastor, presidente, y ahí decía, bueno, como cargo... Su palabra cumplirá.